Buenas tardes a todos y a todas. En este siguiente tema de nuestro curso, hoy vamos a hablar del acompañamiento. Mi nombre es Fernando Luque, soy escolapio en Chile, en Santiago, y pertenezco al equipo general de parroquias, acompañando también en este curso de pastoral parroquial Escolapia. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el tema del acompañamiento. Seguramente muchos de ustedes ya conocen o han escuchado o incluso han vivido de cerca esto del acompañamiento. Les voy a proponer una pequeña dinámica inicial. Les invito a colocar en pause este video, a tomar un lápiz y una hoja de papel y a escribir una pequeña definición de lo que para ustedes sería acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? ¿Qué es para mí el acompañamiento? Una pequeña definición. Pause. Bueno, supongo que habrán escrito alguna cosa. Vamos a profundizar juntos sobre lo que sería el acompañamiento. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que acompañar significa pues caminar juntos, en definitiva. En Creyente hay una imagen, un icono del acompañamiento que es muy interesante para nosotros. Se trata de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús iban caminando de regreso de Jerusalén a Emaús, a su casa, a su pueblo, y de repente Jesús les sale al encuentro. Para un buen acompañante, Jesús en el episodio de Emaús es para nosotros un icono interesante, un ejemplo bastante cercano de lo que realmente queremos conseguir cuando hablamos de acompañamiento. Jesús escucha, Jesús suscita preguntas, Jesús camina al lado y Jesús en un momento dado continúa adelante. En los discípulos de Emaús, la presencia de Jesús resucitado en aquel momento supuso muchas cosas y supuso también el reconocimiento por parte de la comunidad cristiana de esta resurrección de Jesús, del encuentro con este Jesús vivo. Cuando hablamos de acompañarnos, decía, hablamos de caminar juntos. Pero les invito también a reconocer en el acompañamiento, en este caminar juntos, como tres actitudes fundamentales en el proceso de acompañamiento, en este proceso de acompañarnos, de caminar juntos. En primer lugar, la empatía. Para acompañarnos, para acompañar a alguien, para sentirnos acompañados, para caminar juntos en definitiva, necesitamos vivir de forma empática. La empatía es aquel valor que nos ayuda a situarnos en el lugar del otro. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro, cuando nos colocamos en el lugar del otro, nuestra visión cambia, nuestra perspectiva es diferente, nuestra forma de entender al otro es diversa. Por eso, cuando vivimos desde la empatía, se nos rebajan algunos niveles que también son fundamentales en el acompañamiento y que más adelante vamos a recordar. En primer lugar, la empatía. En segundo lugar, pues se nos demanda una actitud de aceptación incondicional. Cuando realizamos un acompañamiento, cuando somos los acompañantes de alguien, se demanda en nosotros, en la figura del acompañante, una aceptación incondicional de quién es y qué dice la persona acompañada. Si nosotros somos los acompañados, también se nos pide cierta apertura, cierta transparencia en lo que estamos realizando, en el proceso que estamos realizando. Y finalmente también la congruencia. El valor también de la congruencia nos ayuda a entender que debemos de vivir de forma coherente. Si nosotros queremos vivir siguiendo unos valores, los valores del reino, los valores del evangelio, se nos va a pedir que vivamos de forma coherente, que vivamos desde la verdad.
Dice Santa Teresa que bueno, pues es bueno andar en verdad, ¿no? Andar en verdad significa andar desde lo que realmente soy, desde lo que realmente siento, desde lo que realmente pretendo. A muchos de ustedes, agentes de pastoral en una parroquia, cualquier joven, cualquier adulto, incluso adultos mayores, les puede solicitar pues, un acompañamiento, les puede solicitar pues, que los acompañe. Especialmente a los sacerdotes, a los párrocos, a los vicarios, pero también a los agentes de pastoral, a los catequistas, especialmente los que se encuentran en las etapas de confirmación o también de catecumenado de adultos. Alguien puede solicitar este acompañamiento. ¿Qué podemos hacer cuando alguien nos pide que les acompañemos? Bueno, en primer lugar, precisamente es eso, es una petición explícita. Alguien te pide que lo acompañes. Y alguien te pide que lo acompañes porque ve en ti algunas actitudes, ve en ti algunos valores, alguna capacidad para que realmente lo acompañes como compañero de camino. Y en ese proceso de acompañamiento es súper importante que tú como acompañante pienses en esta empatía, en esta aceptación incondicional y en esta vivencia desde los valores que decimos y queremos vivir, desde la coherencia en definitiva. También hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de estos procesos de acompañamiento. En primer lugar, el tema emotivo. Nos piden que acompañemos a alguien nos pide ser acompañado por nosotros, porque hay algo de emoción, de sentimiento, hay como un deseo de caminar hacia adelante, una confianza depositada en nosotros. Hay algo que realmente pues, ronda la cabeza de la persona que pide el acompañamiento. Nosotros podemos aceptar o no podemos aceptar ser acompañantes de esta persona, porque en el ejercicio de nuestra libertad también podemos decir sí o no. En el caso que digamos que sí, tenemos que tener muy en cuenta que en el proceso del acompañamiento el tema de la emoción, el tema de los sentimientos es muy importante. Por lo tanto, no podemos basar nuestro acompañamiento en teorías, en una estructura meramente intelectual. En primer lugar, se nos pide que generemos un vínculo con la persona que nos ha pedido ser acompañada por nosotros. Después de haber quizás acordado y aceptado explícitamente pues, ser los acompañantes de esta persona, pues está muy bien que generemos un vínculo entre nosotros a través de la confianza. Que nos contemos un poco quiénes somos, qué deseos tenemos en la vida, a qué aspiramos, que se genere un vínculo emocional entre nosotros. Y ese vínculo es importante porque precisamente ese vínculo va a generar confianza en la persona acompañada y la confianza va a ser la base de la relación entre acompañado y acompañante. Por eso es importante que nosotros vivamos desde las tres actitudes anteriormente mencionadas de empatía, confianza y congruencia. Pero también se nos va a pedir algunos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la escucha activa. Ya sabemos que escuchar no es lo mismo que oír y por eso es importante que nosotros nos vayamos familiarizando con esta capacidad que todos tenemos, pero que también se aprende, la capacidad de escucha. Y escuchar es verdaderamente empatizar con lo que dice el otro, atender a lo que dice el otro, descubrir que en lo que dice el otro hay también muchas más cosas, muchos más elementos de los que generalmente decimos con palabras. Por lo tanto, queremos y debemos potenciar esa capacidad que tenemos de escucha activa. Y esto también se aprende. Por lo tanto, invitamos a que podamos realizar cursos o alguna lectura o que también nosotros seamos acompañados por alguien. Porque en ese acompañamiento en el que nosotros vamos a ejercer de acompañantes, también vamos a poner mucho de nuestra propia experiencia y ojalá hayamos sido acompañados previamente y poder así ser verdaderos compañeros de camino, un camino
que vamos transitando juntos y en donde nadie es más que otro, sino que todos vamos caminando a la luz de la fe, a la luz del Espíritu. Por lo tanto, el tema de la escucha activa es importante. Pero también es importante que haya una ausencia de un juicio moral. Muchos acompañamientos terminan en, no vamos a decir desastre porque seríamos un poco dramáticos, pero muchos acompañamientos no terminan del todo bien porque hay ahí un juicio moral que es inevitable en muchos casos realizar, pero sí debemos de intentar por todos los medios que no aparezca y que no se emita por nuestra parte ningún juicio moral. Cuando la persona pide ser acompañada por nosotros es porque realmente necesita contrastar su vida con algo, necesita alguien que le haga de espejo y que le ayude a poner quizás palabras a lo que ellos sienten. Lo que no necesitan es un dedo acusador. En la mayoría de los casos, cuando hay un acompañamiento sincero, el acompañado no necesita que el acompañante le diga lo que seguramente ya sabe. En nuestras parroquias a veces abusamos demasiado de los juicios morales. A veces ni siquiera utilizamos las palabras para emitir estos juicios, pero es importante que practiquemos la acogida fraterna más que el juicio moral. Y en tercer lugar, es interesante que percibamos algo positivo en el que viene a conversar con nosotros. Es decir, confiar en el otro. Por eso es importante el tema del vínculo inicial. Es interesante desarrollar ese vínculo para que el acompañado tenga confianza con el acompañante, pero al mismo tiempo que el acompañante sienta esa confianza con el acompañado, que no sospeche, que no emita esas preguntas a veces capciosas que puedan molestar o de alguna forma incluso vulnerar a la persona acompañada. Por lo tanto, fíjense que estamos hablando de actitudes, de procesos que podemos ir desarrollando en un proceso de acompañamiento, pero nos movemos mucho en el ámbito de la emoción, de la subjetividad, no desde la teoría intelectual. Un acompañamiento desde la teoría intelectual sería más bien una clase magistral, y quizás no es eso lo que nuestras comunidades o las personas de nuestras comunidades demandan cuando vienen a buscar o cuando nos solicitan que seamos sus acompañantes. En este punto quiero también subrayar que nosotros podemos diferenciar entre acompañamiento de personas y acompañamiento de comunidades. Es diferente acompañar a una persona y acompañar una comunidad. Acompañar a una persona implica todo lo que ya he enumerado en este momento. Acompañar a una comunidad, un grupo juvenil, una comunidad de adultos, una comunidad de base, acompañar a una comunidad también considera estos elementos que acabo de enumerar, pero además significa el participar de forma activa de la vida del grupo, de la vida de la comunidad, en la medida de lo posible. Porque es muy difícil acompañar a un grupo si estamos ausentes o solamente aparecemos en momentos concretos. El acompañamiento es algo muy importante que se dio en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, que se fue desarrollando, pero desgraciadamente se fue perdiendo y se fue convirtiendo progresivamente y transformando en lo que los maestros de espiritualidad hablaron de la dirección espiritual. Algunos maestros espirituales van a hablar precisamente de esto, de la dirección espiritual. Hoy en día entendemos que el concepto dirección espiritual no es quizás el más apropiado, porque la palabra dirección quizás implica dirigir la vida. Es decir, el director espiritual le dice al dirigido, y a veces se utiliza esa palabra, lo que tiene que hacer en su vida, le da recomendaciones y le da consejos. Consejos y recomendaciones que el dirigido pondrá en práctica en su propia vida y después comentará y compartirá con su director espiritual cómo le ha ido.
Hoy entendemos el acompañamiento espiritual como un caminar juntos y como un compartir la vida en realidad entre una persona que es el acompañado y un espejo que es el acompañante. La figura del acompañante debe ser alguien que de alguna forma muestra y devuelve de una forma lo más objetiva posible lo que el acompañado va solicitando, va necesitando. Porque a veces necesitamos en nuestra vida a alguien con quien podamos dialogar y que nos ayude a descubrir realmente aquello de forma objetiva, aquello que nosotros estamos viviendo, aquello que nosotros estamos sintiendo. Por eso el acompañante también debe de crecer en un arte que es el arte de hacer preguntas. El acompañante debe hacer preguntas abiertas o preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es algo como muy concreto, que se responde con una respuesta muy concreta o con un sí o con un no. A veces es importante realizar preguntas cerradas, pero también es importante elaborar preguntas abiertas que podamos lanzar a nuestros acompañados en algún momento y que sean ellos los que descubran la propia respuesta a esa pregunta. Y por lo tanto la pregunta abierta tiene diferentes posibilidades. Será el acompañado el que, respondiendo de forma personal, descubra así el camino de su propia vida. No seremos nosotros los que direccionemos la vida de nadie, sino que serán ellos mismos los que irán descubriendo, se irán haciendo preguntas, irán encontrando el camino. La destreza de escuchar, les decía antes que es importante aprender a escuchar y por lo tanto debemos de saber pues cómo de alguna forma la otra persona nos está diciendo algo más quizás de lo que está verbalizando con palabras. Cuando nosotros nos vamos familiarizando y vamos madurando y creciendo también en este proceso como acompañantes, nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues vamos aprendiendo sobre la marcha, pero también nos vamos descubriendo que a veces nos equivocamos y que ahí hay algunos elementos que debemos corregir. Cuando hablamos de escucha, hablamos de ir potenciando este elemento que es tan importante en el momento del proceso del acompañamiento. La escucha va a ser, junto con la elaboración de las preguntas, la formulación de las preguntas, va a ser algo muy importante. Por eso debemos aprender a escuchar, debemos aprender a empatizar con la persona, con lo que dice la persona en este proceso de acompañamiento. También el sabernos colocar en el lugar del otro es muy importante. Pero también hay algunos elementos externos en el acompañamiento a tener en cuenta. Sabemos que a veces realizamos acompañamientos en la sacristía, realizamos acompañamientos puntuales, también puede ser acompañamientos prolongados en el tiempo, pero los hacemos en diferentes lugares, en la sacristía, en la iglesia, en el salón de la catequesis, a lo mejor tomando un refresco en un bar, en una cafetería, en la casa de la comunidad, en el patio del recreo. Bueno, es interesante recordarnos que los espacios físicos también ayudan a esto, o pueden imposibilitar un verdadero encuentro entre dos personas. Debemos de cuidar también estos elementos físicos externos a la hora del acompañamiento de alguien. Algo que no sea demasiado informal, por ejemplo, algo que nos ayude a escucharnos y a entendernos. Por lo tanto, un espacio con más gente, con distracciones, con personas que salen, que entran, quizás no es el lugar más apropiado para realizar un acompañamiento, para tener una conversación entre dos personas, ¿no? También quizás la excesiva informalidad o al contrario, la excesiva formalidad pueden también afectar al proceso de confianza de la persona acompañada con el acompañante. Cuidar, por lo tanto,
los lugares físicos, los ambientes, los espacios en donde vamos a dialogar, donde vamos a acompañarnos, donde vamos a compartir el camino de la vida. Y quiero insistir de nuevo en el tema de los juicios, porque podemos hacer mucho daño como acompañantes cuando emitimos juicios, a veces sin darnos cuenta, con la postura corporal, con la mirada, con un gesto, o muchísimo más grave cuando verbalmente decimos algo que puede de alguna forma herir a la persona que nos está confiando su vida. Ni que decir tiene que cuando estamos realizando un acompañamiento, bien sea un acompañamiento formal de alguien que nos ha pedido que los acompañemos formalmente y nosotros formalmente hemos respondido que sí, pero también cuando realizamos esos otros acompañamientos de 5 minutos, de 3 minutos con alguien, en una conversación así rápida, una pequeña confidencia, ni que decir tiene que todo esto es confidencial. Es decir, debemos de cuidar mucho los juicios que emitimos, pero todavía más lo que después podamos compartir o comentar con otras personas. Es como el secreto de confesión. El acompañamiento debe ser algo sagrado, como la tierra que pisaba Moisés en el episodio de la zarza ardiendo. Y por lo tanto, lo que dialoguemos en un acompañamiento, lo que hablemos en un acompañamiento, debe ser total y absolutamente confidencial. Quiero terminar también recordando que acompañar, según Dolores Alexandre, una gran teóloga española, acompañar es asistir al largo proceso de la gestación de una vida nueva. Acompañar es precisamente comprobar cómo la otra persona va avanzando en su vida y va descubriendo quién es, qué quiere Dios de ella y sobre todo va descubriendo qué respuestas, qué pasos tiene que dar a futuro en su propia vida. Hermanas y hermanos, espero haberles ayudado con esta pequeña reflexión. Tienen el material a su disposición para leer alguna cosa más. Les animo también a ponerse y a estar disponibles. Si hay algo que se necesita en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, es precisamente el acompañamiento. Hay muchas personas, jóvenes y adultos, que desean ser acompañados. Sin embargo, no hay tantas posibilidades de acompañantes. Y si es algo propio de nuestra vocación cristiana y de nuestro carisma escolapio en particular, es precisamente esto, el acompañar a otros, el ser compañeros de camino de otras personas, descubriendo la presencia de Dios en sus vidas, pero también al mismo tiempo en nuestras propias vidas. Que Dios les bendiga.